Ahí nos avisó. Muy buenas tardes, profesor David Aleano Olivera. Un placer tenerlo hoy en esta fecha tan importante que estamos por recordar el Día del Tereré, ¿verdad? Una fecha muy linda y muy cara a nuestros afectos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo. Agradecemos a la profesora Clara Benítez Yegros por el nexo, por organizar, por preocuparse siempre por todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. Y de esta manera quisiéramos dar la palabra al profesor David Galeano para poder iniciar con nuestra charla. El micrófono es suyo, profesor. Bueno, muchísimas gracias a todos, en este caso a todas las que están presentes dentro de la sala. Una cordial bienvenida también de mi parte como este expositor que voy a hacer esta tarde, ¿verdad? Una consultita antes de entrar ya en el tema. ¿Yo puedo tener pantalla compartida allí para ir mostrándole algunas cosas? Te voy a pasar la... Sí. el- Entonces, sí, hago un poco una pruebita acá antes de... está todavía. A ver un poquitito, vamos a probar allí. Ahora sí, perfecto, perfecto. Sí, ahora vamos a empezar esta charla antes de compartir con ustedes algunos materiales. Quiero agradecerle a la organización, en este caso a Nike Paraguay, por este espacio valioso, recordando una fecha y a la vez con la fecha una manifestación de la cultura de nuestro país. Una cultura un elemento, una manifestación cultural que tiene sus orígenes remotos en la propia cultura guaraní y luego llega a nuestro tiempo y nosotros todos conocemos ya de haber visto, de haber probado, o por más que exista gente que a veces no consume el tereré, bueno, pues hay otras personas que igual conocen, que han escuchado. Es imposible vivir en Paraguay o acá cerca de Paraguay, en la región, sin alguna vez haber escuchado qué es el tereré. Entonces, ese es un primer punto de vista. El tereré forma parte de la cultura del Paraguay, patrimonio cultural del Paraguay. Probablemente sea el elemento cultural más importante que nos identifica, que nos da identidad con el idioma guaraní y con otros elementos tradicionales de la cultura de nuestro país. Entonces, quiero mencionar ese aspecto como probablemente el más importante. El tereré es un elemento que en este caso facilita la cohesión social. ¿Qué significa eso en otras palabras? Ikatuña ñembeatú, ikatu yaguapú, ikatuña imepesa, ñandero gawandi, ñandero quereguá. Estar compartiendo con la familia, con los amigos, con los vecinos, y a partir de eso, entonces, con la excusa de tomar el tereré, entonces, entablar una relación cordial, amable, alegre, que es lo que normalmente trae consigo el consumo del tereré. Que más que una bebida como tal, no hace falta tener sed, por ejemplo, para tomar tereré. Como dice un amigo muy querido que es el doctor Silvero Arevalo, que es José Manuel Silvero, alguna vez escribió algo con el título de La filosofía del tereré. En una parte él menciona y dice justamente eso, que no es precisamente una bebida que cuando uno tiene sed consume. En cualquier momento uno puede consumir. Unos sorbos nunca vienen de más, ¿verdad? Si uno va a irse a algún lugar, va inclusive a comprar algo, llega de casualidad inclusive a la casa de alguna persona, hasta podríamos decir extraña, y sin embargo, una cosa notable es que nunca falta el tereré. El guapuyo ya tereré, yo ya tereré. Esa invitación tan cordial es tan paraguaya y normalmente se hace en guaraní. El nombre tereré ya de por sí tiene esa magia del guaraní. Es una expresión en idioma guaraní que es lo que llamamos comúnmente un sonido onomatopéyico. ¿Qué significa la onomatopeya? En este caso, la reproducción a través del sonido de ciertos elementos que se dan de manera natural. Por ejemplo, hay veces uno hace un pananá y normalmente el pananá tiene que ver con tirar, a veces una lata o algo,
contra el suelo, contra el piso, en el empedrado, y hace ese sonido paraná, ¿verdad? Al desplazarse. O por ejemplo, escuchamos a una gallina y cuando aletea, ella añade o perere, perere, ¿verdad? Y es la, repito, la reproducción sonora a través del lenguaje humano, del idioma en este caso, es parte de la terminología guaraní, el decir entonces operere, iguazú operere. O por ejemplo, tal vez allí el domingo, un sábado, inclusive, ¿por qué no? Cualquier otro día de la semana, la gente que prepara ya sea un asado, aquellos que tienen todavía la costumbre de cocinar con carbón, veñas en duda o pirirí. Nosotros hablamos del pirirí, ¿verdad? Del carbón en este momento en que comienza a prender el fuego, ¿verdad? O podemos decir, por ejemplo, pororó, que es justamente aparte a lo que comemos, ¿verdad? Las famosas palomitas de maíz, como le dicen otros, para nosotros pororó. ¿Y eso qué es? Y sencillamente tirar el maíz en la paila allí, en el sartén, poner con el aceite y comienza a saltar. Y ese es el pororo y explotar. O, por ejemplo, metemos un pedazo de pan en la boca, calentito, recién salido del horno, crocante, y nosotros decimos o pununu, aseñan de Yoruba. Ese pununu es el sonido que nosotros emulamos con la palabra pununu. Y eso es lo mismo con el terere, el peyay, cuando nosotros tomamos esto que es el elemento característico, ¿verdad? Y sorbemos al sorber esto, produce ese sonido que es el que nosotros entonces representamos a través de lo que llamamos comúnmente el tereré. El tereré entonces es una palabra onomatopéyica, una palabra guaraní. Y entonces les decía por eso una parte de la historia menciona entre las leyendas, entre las tantas leyendas, perdón, que tenemos nosotros acá en el Paraguay, una que a mí me había comentado, me había contado mi abuela, ella era de Cazapá, de Yutí, un lugar muy distante, muy al fondo de Cazapá, un lugar de difícil acceso en su momento, porque ni siquiera había caminos. Hoy tenemos asfaltado, ¿verdad? Pero muchos años atrás no había, y era un lugar muy retirado. Entonces ella inclusive llegó a tener mucho contacto con comunidades indígenas, en la familia, e inclusive parte de la ascendencia de ella era de origen en brigada indígena, ¿verdad? Entonces, todo en el Paraguay, por mucho tiempo y hasta ahora, se expresó a través de la oralidad. El ir a la escuela, a los colegios, a la universidad, a las universidades, es una cuestión mucho más reciente, pero el Paraguay profundo hasta hoy tiene esa característica de mucha gente que por distintos motivos no fue a la escuela, o si fue a la escuela no entendió mucho de lo que le dieron en la escuela, porque él o ella hablaron toda la vida guaraní y en la escuela le dieron clases en castellano, era un idioma totalmente distinto. Yo pasé por esa experiencia y era terrible estar en una sala de clase escuchándole a una profesora, viéndole mover la boca, decir algo, pero sin entender una miserable palabra, ¿verdad? Yo era guaraní hablante y ella hablaba castellano. Era como que en esta sala ninguno de los que están presentes, nadie, vamos a suponer, habla inglés. Y resulta que yo entro a la clase hoy y comienzo a hablar inglés. Qué mal se van a sentir ustedes al no entenderme, ¿verdad? Porque ninguno de ustedes habla inglés. Eso mismo es lo que normalmente le pasa a un guaraní hablante cuando va a la escuela y se encuentra con clases, con libros, con exámenes en castellano. Y entonces, a raíz de eso, una gran parte del Paraguay siempre quedó marginado, hasta discriminado por el hecho de hablar guaraní. Y eso qué es lo que hizo que a lo largo de todo este tiempo, la gente, en vez de escribir y en vez de leer, se dedicó exclusivamente a hablar y a escuchar. Entonces allí viene la expresión el caso ñemombe, por ejemplo. La casea, lluve, ya casea. Lluve, guapuiba, yo ñomongueta. Ñomongueta, ya poa. Hablamos, conversamos. Hasta hoy la cultura de la lectura y la escritura es
digamos, un privilegio de unos cuantos. ¿Verdad? Una gran parte de la población paraguaya ni siquiera tiene libros. ¿De qué le van a servir libros en castellano cuando la mayoría sigue hablando guaraní y es otro idioma? Entonces, estaría allí como una especie de adorno en las casas. Eso pongo como una referencia, ¿por qué? Porque la leyenda sí que les voy a comentar, que yo recordé por muchos años y ya siendo profesor escribí esto, había publicado, y es una de las publicaciones que está en internet, que también tiene mucha difusión. Cuenta que antiguamente, antes de la llegada de los conquistadores, antes de que lleguen acá los españoles, estamos hablando de mucho antes de 1492, que se produce el famoso descubrimiento de América, y obviamente acá la fundación de la Asunción recién en 1537, ¿verdad? Entonces, ese tiempo anterior a 1537, en que esto era exclusivamente territorio guaraní, se contaba allí, ¿verdad? Y es lo que pasó a través de la historia, como parte de la tradición oral, que el... Escuchan, hay un ruido allí que no sé si hay, no sé si me escuchan bien. Les pregunto por si ah, me están escuchando bien, por si me pueden. Sí, profe. Le Sí. silencié nomás al que estaba con ruidizo. Sí, todo Y bien. la imagen, ¿qué tal? ¿También está bien la imagen? No, la imagen yo no veo, no sé los demás. No, yo le digo la mía. Se nota, está bien, se ve la imagen, me escuchan bien también. O sea, yo en la imagen mía se puede ver allí, ¿verdad? Sí, se te escucha bien. Sí, te vemos Y me bien. ven también, ¿verdad? Se, Porque hay se, cosas que se voy a ir le mostrando ve acá. y no se le ve. De repente Ah, sí se va la imagen. ya tiene que ser también entonces un problema de la Titila. conexión. Sí. Bueno, me avisan en todo caso si es que en algún momento les muestro algo y no alcanzan a ver bien. Entonces voy a ver cómo hago para mostrarles de alguna otra manera, ¿sí? Bueno, entonces les decía, esta leyenda en realidad que se cuenta del tema del tereré, dicen que muy antiguamente, antes de la llegada de los conquistadores, en la tradición religiosa guaraní, el dios, a Dios ellos le dicen Ñanderú, Ñanderú papá, papá es el último último, y le dicen también Ñanderú papá Tenonde, nuestro padre, el último último, pero el primero de todos, va. Pero abrevian y le dicen Ñanderú. Dicen que Ñanderú recorría ciertos lugares donde estaban asentadas las comunidades indígenas. En una de esas, él se da cuenta de que muchos de ellos tenían, por las características de la zona, mucho calor, ¿verdad? Y entonces él les ofrece una alternativa y le llama a un grupo de nativos y les dice, vengan conmigo, Peyuchen Díaz. Y él le lleva hasta un hermoso lugar donde había una naciente, lo que nosotros llamamos comúnmente un ibú, ¿eh? Y de donde manaba agua, y como todos sabemos, el agua de las nacientes es agua fría, agua fresca, casi casi fría. Y entonces él le dice allí, apepe hechaco, aco tendaco, ahí pone tebaco, ape, y ande y puruta pea, ambues en vamos a usar esto, pero también de una manera distinta. Y allí es cuando les sugiere a ellos utilizar lo que en la naturaleza abunda hasta hoy, y es lo que se llama el jiá. El jiá es lo que nosotros llamamos comúnmente el porongo, ¿verdad? Y les dice a ellos que en un jiá más grande junten el agua fresca de allí, del manantial donde ellos estaban, ¿verdad? Y seguido a eso, él les muestra otro jiá, uno más pequeño, que es lo que nosotros llamamos hoy día una especie de mate, ¿verdad? Y con una bombilla que para nosotros hoy día inclusive es una bombilla de metal como esta que está acá y que todo el mundo tiene, ¿verdad? Entonces, él le dice que hagan una bombilla, pero de la tacuarilla, ¿verdad? Y le pide que en el GA, en el porongo, ellos pongan la hoja picada, simplemente picada de la hierba mate, y que eso ellos pudieran sorber, que eso les ayudaría a sentirse refrescados, ¿verdad? A sentirse más cómodos y a soportar y sobrellevar sobre todo el calor, y más que el calor también
en este caso, como ellos se desplazaban siempre a pie, entonces que ese desplazamiento sea un desplazamiento tranquilo, que no sea incómodo por el calor, que durante la caminata que hacían, ellos pudieran absorber lo que en adelante se llamó el tereré. Esa es la versión antigua de una leyenda que habla entonces del origen del tereré mucho antes de la llegada de los conquistadores. Eso siguió usándose, inclusive en tiempo de las misiones religiosas, y más allá de las misiones, allí hablamos de los jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, más allá de los indígenas que estaban reducidos, que estaban sometidos allí a lo que eran las misiones religiosas, estaban los monteses, Mica Agüiguá. Y estos Agüiguá, ¿qué es lo que hacían? Y seguían consumiendo la bebida de esa manera. En un ratito les voy a mostrar en una de las imágenes la especie de al que yo me estoy refiriendo, que hasta ahora ellos tienen y que a ellos les resulta tan normal, tan natural buscar la planta que produce el porongo, ¿verdad? De hecho, acá en Paraguay, hasta ahora existe una comunidad en la zona del Guairá que se llama Ti'a, porongo, Ti, el lugar donde abundan. Bueno, como eso en realidad había y hay en muchos lugares del Paraguay. De esa manera, eso siguió el uso, pero ¿en qué momento el tereré toma un sitial de preferencia, de mucho valor, sobre todo cuando más recientemente, durante la Guerra del Chaco, para todos ustedes que de hecho seguramente conocen el territorio chaqueño, además de ser inhóspito, es un territorio cálido, tremendamente caluroso, con temperaturas muy altas. Y a eso se agregaba el hecho de la escasez de agua, ¿verdad? No habían lugares donde uno podía ir unos metros y se encontraba con un pozo o más modernamente abriendo allí una canilla y chorreando el agua. No, ellos se desplazaban a esas grandes distancias e inclusive todos ustedes habrán escuchado en algún momento, mi abuelo paterno estuvo en la guerra del Chaco y él me decía, Orengoro Uyepe Oretí, me decía, que llegaron a consumir su propia orina al no tener agua. Y entonces, ¿qué es lo que en esa emergencia que se daba con la escasez del agua se hacía? Era precisamente en este caso distribuir, racionar el agua a través del tereré. Entonces, cada soldado por lo menos le daba un sorbo de agua y conseguía con eso saciar esa sed tremenda que tenían y por lo menos una sensación de frescura. El tereré llegó a igualarlos a todos, ¿verdad? Porque un trago era un trago. Nadie podía tomar en un trago 1 litro de agua, otros medio litro, otros 2 litros imposible, en un sorbo. Era la misma cantidad para todos, se dosificaba el agua y ese fue el factor, el aspecto benéfico tremendamente importante del tereré durante la guerra del Chaco. Y bueno, a partir de la posguerra del Chaco se hizo mucho más evidente el consumo del tereré. Y hoy día, ni qué decir, es prácticamente imposible encontrar a lo largo y a lo ancho del Paraguay alguna persona que no consuma tereré. De que existen personas que no consumen, existen, ¿verdad? Pero no son tan numerosas como sí son extraordinariamente numerosos o somos extraordinariamente numerosos los que consumimos tereré. Es casi imposible soportar un día en el Paraguay sin consumir tereré. Boiza, antes, todos conocemos lo que es el famoso terererupa, por allí empezamos. El terererupa, es como que acolchamos el estómago antes de consumir, de ingerir, de hacer esa ingesta de agua a través del tereré. Y allí básicamente todos sabemos que podemos partir de la base de una tortillita, aunque acá probablemente más uno vea, no, pero tiene grasa, colesterol y todo lo demás, pero a la hora de la verdad, recorriendo el Paraguay, lo único que vamos a encontrar en cada esquina es un puesto que vende o tortillas o el famoso, allí aparece el sándwich de empanada. ¿eh? Y huevo, ¿verdad? Y alguna otra cosa. Bueno, ese infaltable
sándwich de empanada, ¿verdad? El pan, la empanada, comemos eso. Hay veces un pedazo de sopa, ¿por qué no? Por allí un sándwich, en fin, pero vamos a lo tradicional, ¿verdad? Entonces, con eso uno se prepara unos minutos antes y luego viene ese ritual de la preparación, ¿verdad? Infaltable. Cada uno, inclusive en la casa, lo más seguro es que tiene su morterito, angu ibe abatizoca, el palo con el cual solemos pisar, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que preparamos? Acá yo tengo, justamente antes, porque quiero hacer con ustedes, ¿verdad? Acá tengo lo tradicional, de lo que sería un poquitito el taropé, ¿verdad? Tengo acá, por ejemplo, algo de mentaí. Y tengo también el infaltable limón. La lleva. Eso sí, vamos a irnos a la versión tradicional, aquel que todavía tiene tiempo, que inclusive en el patio de la casa tiene esto. ¿A quién en algún momento no vio en el patio de la casa el aguacate? ¿Quién no plantó o tiene en la casa el famoso cocún, ¿verdad? Es Santa Lucía, Morotí, Taropé, Menta, y de todo tenemos en la casa, ya de coinio. Y entonces, hoy en día está la gente apurada, la gente que está en la oficina, en el trabajo, no tengo tiempo, quiero tomar tereré. Y bueno, ¿qué es lo que hoy hacemos? Y bueno, hoy todo lo que significa la modernidad incluye hoy día la famosa hierba ya saborizada, que con las distintas marcas que uno puede encontrar. Acá tengo una que tiene menta y limón. Allá van. De eso más hoy yo voy a aprender hipotada. Esto es lo que hoy tenemos. ¿Qué hacemos? Cargamos la guampa. Esta que tenemos acá, normalmente esta es un poquitito más sofisticada ya, tiene un borde de metal, de plata, ¿verdad? En fin, pero la común, la que está ahí por adentro, allí en la chacra, un poco menos, más rústica, y la infaltable bombilla, ¿verdad? Para el caso que nosotros vamos a preparar, tenemos la hierba común, la hierba que compramos que no está saborizada, ¿verdad? Y con eso entonces cargamos, nuestra guampa y allí despacito vamos cargando esto. Voy a tratar de hacer acá con ustedes este proceso pero tan maravilloso, casi mágico, ¿verdad? Ese olor que trae consigo la hierba. Esto es una cosa única que solamente nosotros los paraguayos sabemos qué es lo que significa. Hay un poquito, como muestra. La infaltable jarra, ¿verdad? Esta jarra con agua. Como todavía no le puse adentro las plantas medicinales que tengo acá, los famosos, nosotros llamamos pojañaná. A oír la pojañaná, cuando eres jonte más de esquina vegetal, está una señora acá, allí enfrente, más allá está la competencia y toditos tienen. Es para el riñón, y para la sangre. Es catandela la hipotasia, ese así seco. Yo pues yaguareteca, yo pues ya te ica, todos sabemos eso, ¿verdad? Entonces, tenemos la carga, obviamente el infaltable hielo, ¿verdad? Uno puede tener, anteriormente ustedes van a recordar que se ponían una bolsita, uno mismo guardaban las ya preparadas en la heladera y bueno, está el hielo acá. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cargamos el hielo, obviamente, en nuestra jarra. Acá me tomo una y solamente como muestra estoy haciendo acá con ustedes, ¿verdad? Este tema de preparar nuestro tereré. Tenemos el agua, tenemos el hielo adentro, tenemos la hierba. Yo, por aquello de la practicidad de nuestro programa, acá en nuestro tiempo, a mi jarra le voy a poner en este caso un poco de limón, ¿verdad? Bueno, y con esto preparado allí, con el limón de por medio, el hielo, el agua, entonces ya tengo acá mi preparado equipo ya con la guampa y la bombilla y la hierba. Y la tradición es este primer chorro de agua que va allí, ¿verdad? Apenas se llama guapí. Y este es el primer trago que está destinado a Santo Tomás. Santo Tomás es el patrono de la hierba mate y del tereré, por extensión. Pero ¿por qué? Porque se dice que Santo Tomás fue el que en la creencia indígena en algún momento dejó descansar un rato y voy a entonces dedicarle el primer sorbo a Santo Tomás. Este siguiente
que ya va a ser el mío, entonces le doy un primer trago. Probablemente escucharon el sonido del tereré. Bueno, este es el tema de la preparación. Y Santo Tomás se cree que fue el que en algún momento, en una historia que se cuenta del Caá, de la hierba, dicen que un día Dios, Ñanderú, decidió bajar a la tierra, a recorrer la tierra acá. Y se iba de un lugar a otro, un lugar a otro. Y entonces llegó un momento que se sintió cansado y comenzó a llegar a alguna de las chozas de esta aldea donde él estaba, una comunidad indígena, y donde iba, él pedía un poco de comida, un poco de agua y nadie le hizo caso. A ver, no se sacó a eso, y llegó el momento en que finalmente un anciano que se cuenta estaba con una hija, fue el que muy amablemente le recibió a él, ya prácticamente al oscurecer, le da la comida, le sirve el agua y le da un lugar donde dormir. Efectivamente, él se queda allí muy contento con la atención que le dio el anciano y dicen que al otro día, cuando Ñanderú, Dios, se retiró, él le agradeció a los dos y inclusive le preguntó si cuánto era la deuda y los dos le dijeron que no, cuando quiera, en fin. Y vuelve Dios al cielo, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Envía, le dice a sus ángeles y a un santo, en este caso en la creencia de la gente, el famoso Paizumé que le dicen los indígenas, o Paichumé, o Paitumé, ¿verdad? Avaresumé también le dicen otros, y ese es el famoso ya después Tumé Tomás, Santo Tomás, que dicen que él llegó y se presentó al anciano y a la hija y le dice, Peño Peñangareco, pon a Coriñanderures. Le cuidaron, le atendieron bien a Dios y él les envía este regalo. Y el regalo es esta pequeña planta que vamos a dejar acá en el predio de ustedes. De Corapi, a ver si año tita, venendie, a pea o cacua pao, pepen bojera taca. Y al crecer, ustedes le van a dar el nombre de Ka y va a servir para preparar las infusiones. Entre ellas, lo que en otros lugares era como una especie de un té. Todos sabemos que a lo largo de la historia el ser humano siempre llegó a consumir distintos preparados e infusiones como té. Bueno, y allí se cuenta que a partir de ese acontecimiento, donde Santo Tomás fue el protagonista de haber traído a la tierra el Ka, entonces pasó a ser el patrono del Ka, cuya fiesta se celebra el 11 de octubre, y a la vez, por extensión, el patrono del tereré. Bueno, esto es un poco el recorrido que en este caso es importante. Vamos a suponer que estamos tomando entre muchos, y en una de esas, ¿quién es el que se encarga normalmente de cebar? La venda ya poseba. El que quiera hacer eso normalmente es el que tiene menos edad. Puede ser un mitad y sobre todo es menos frecuente en el caso de las niñas, pero más frecuente en el caso de los niños, de los jóvenes, aunque ellos no consuman, igual vienen a cebar. Y si son jóvenes, ¿verdad? Entonces van a ser los últimos en darle en sorber el tereré. Y siempre se hace también en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, ir de izquierda a derecha, hacer ese círculo. Y la otra cosa, los tiempos están medidos. Cada uno sabe, nadie abusa del tiempo, le da el sorbido, unas cuantas palabras, otra vez y devuelve. Y el que está haciendo el papel de cebador va a tener que atender bien, porque también de esto depende algunas cosas. Por ejemplo, si él salta y le da a otra persona, dice que eso tiene que ver con la suerte. Es como que él está dando su suerte al otro, ¿verdad? Sobre todo en temas de dinero, a lo mejor uno podía ganar un poco de plata y porque uno saltó de una manera indebida al orden del cebado, de la entrega del tereré cebado. Entonces, eso supuestamente el que recibe en este caso va a tener la suerte ganada de este que está cebando. La otra cuestión
importante es que uno deja de tomar, pero antes de eso, una cuestión muy interesante, como estamos muchos, antes ya Ojasama Shuipe, mi cabo fuera Jecuea, lleva el sabor. Y es entonces donde la gente habla siempre, hablan salimos ¿Y qué significa eso? Hay veces es echar un poquitito de la hierba ya gastada y ponerle un poco más de hierba nueva. No es cambiar todo, un poco nomás. Mi simien no se vea, vamos a llegar a BKA y Piajuba, en Piajú BKA. Entonces, eso es lo que normalmente la gente trata o conoce como el canapasán, que es recargar, es renovar. A veces ya puedo ahí. Entonces, cuando finalmente esa ronda va terminando de una manera natural, ¿verdad? Porque el tereré, pues, en Paraguay es un elemento que para muchos es pernicioso, no hay por ahí. Sobre todo algunos patrones que son muy exigentes, dicen, no, pero una pérdida de tiempo, se sientan allí, no pavé, media hora, 20, ni si a ese le ponemos 15 minutos, vas a pasa antes, ¿verdad? Y mucha gente no entiende en realidad que este es un elemento tan importante porque ayuda a entretener, a distraer, ¿verdad? La gente que toma terreno normalmente está alegre. Apenas Ana, viene de a estimar. Pues la gente acá dice atimande, y uno para. Entonces el que está cebando ya no le sirve a él, le sigue sirviendo a los demás. Hasta que todos en algún momento digan, bueno, Opama, ya hasta acá nomás, o me ema, ya listo. ¿Verdad? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos, repito, como una tradición instalada en el Paraguay, emulada en la Argentina, en el Brasil, allí le llaman cimarrón, después vamos a encontrar también en Bolivia. La versión caliente es lo que llamamos comúnmente el mate. Obviamente siempre está vinculado con la cuestión climática. El tereré es más nuestro porque estamos en una zona calurosa, o cálida y calurosa también. Y por el otro lado, el mate es más del sur. El patrimonio cultural del Paraguay reconoce, sobre todo en este caso, al tereré con Bojano como patrimonio del Paraguay, lo mismo que el mate, ¿verdad? Eso está en una resolución que dentro de un rato les voy a mostrar a ustedes como parte de un documento emitido por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, a pedido de la Secretaría Nacional de Cultura y de varias instituciones y personalidades dedicadas al ámbito de la gastronomía en Paraguay. Comidas típicas, platos típicos y bebidas del Paraguay, donde está incluido este elemento tan importante que nos caracteriza y que, repito, es para todos nosotros el tereré. Es un elemento socializador y sobre todas las cosas es un orgullo que nosotros tenemos como paraguayos. No hay persona que, inclusive saliendo del Paraguay, hay veces fue a parar a España, fue a parar a Estados Unidos, o era jala y equipo, o era jala y tereré. Me tocó ya un tiempo atrás ir a España, concretamente a Barcelona, a hacer una charla sobre guaraní. Y recorriendo allí me encuentro con varios paraguayos. Angmajeo, me va a pasar unas horas, no sé, más que ya voy a tener, profesor. Y me llamó tanto la atención, le dije, a ver, yo fui la teoría, yo fui de profesores. Después imite la CA, me decía. Y efectivamente había unas marcas de hierba que, traducido en castellano, en nuestro idioma, ¿verdad? En el valor del dinero, de la moneda del guaraní, equivalían más o menos a 100.000 guaraníes, un cuarto de hierba de cualquiera de esas marcas, que ya había en Barcelona. Uno podía ir a algunos negocios, no a todos, y uno ya encontraba disponible allí la hierba mate así procesada, repito, un cuarto, nada más y nada menos que 100.000 guaraníes. Entonces, ¿acuerdas? Dice, mi simiente ahora no muy sube, pero por lo menos ve que a recuelle todo, que veo Yurube, ahora Yurube tu llama, me decía este amigo. Entonces,
definitivamente el paraguayo normalmente anda hoy día, si no con una jarra, con un termo, y ese termo puede recorrer las oficinas, puede estar en la mano de una persona con una ropa de calle, puede estar en las manos de una persona con saco y corbata, puede estar en una cancha, puede estar en cualquier lugar. Está en la boca de una mujer, de un varón, de niños, de jóvenes, de ancianos. Está inclusive fuera de la hora tradicional, porque hoy está ya no, el pijarendi que tuvimos. De noche hay un montón de gente que toma tereré, de madrugada hay gente que toma tereré. En síntesis, nosotros sin el tereré prácticamente no podemos vivir. El tereré es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad y es un elemento vital en la historia, en el presente y en el futuro del Paraguay. Quiero mostrarles, ahora sí voy a usar la pantalla compartida, quiero mostrarles algunas cosas, ¿verdad? Un segundito acá, voy a ver un poco acá vamos a ver, un segundito, vamos a entrar casi. Ustedes me van a ir indicando si es que pueden ver esto que les voy mostrando acá. Voy a ver primero un segundito a ver si aparece allí. Ustedes me dicen si alcanzan a ver esta imagen. Si alguien me puede decir si ya pueden ver esto. Sí, se ve súper bien. ¿Se ve esto? Sí, sí. Sí, se ve. Sí. Acá voy. Esto Eso es sí. un poco sobre el tereré. Acá está una imagen de un amigo. Este es un arquitecto. Él tiene 80 años y la criaturita que está allí tiene 4 años de edad. Es una nena. Y ya está aprendiendo ella a tomar tereré. Imagínense lo interesante de este proceso. Cómo todo esto que forma parte de la cultura, sobre todo la cultura popular, se sigue transmitiendo. Y ustedes ven la sonrisa allí de este amigo que se llama Víctor Ifrán, él es arquitecto, y en este caso la nieta ya dándole un trago un sorbo de tereré, ¿verdad? Acá van a ver otro, tengo la satisfacción de un nieto mío, él tiene 2 años, y ya métale tereré también, bueno. Acá les quiero mostrar a ustedes algo interesante. Esto es lo que recién vieron ustedes, lo tradicional, una jarra. Hay una versión que ustedes van a recordar, los que están acá y tienen probablemente un poco 20 años, un poco más. Se usaba anteriormente una jarra de plástico, que también le voy a mostrar dentro de un rato. O carey le decía a la gente, ¿verdad? Para consumir en este caso el tereré. Esto que ven ustedes en la jarra es el tradicional cocún, lo que se ve de fondo. Acá ven la hierba, vean la guampa. Y acá les voy a mostrar, pongo mucho la imagen de las criaturas porque es una cuestión interesante. Una canción que escribió Hino Méndez. Y ustedes saben perfectamente, los que habitualmente ven televisión, que acá nosotros tenemos un programa los domingos que hacen este grupo Los Ojeda en Telefuturo. El programa se llama Terere Yere. Y todo el programa se basa en una ronda. Unos amigos que están sentados, son los hermanos Ojeda, otros invitados, y conversan. ¿Y qué hay de por medio? Terere. Y va a ser está alguien que prepara algo antes, ya una versión más moderna, choricito, pedazo de carne, en fin, y encima va el tereré. Y de fondo, música paraguaya. Esta es una canción que escribió un gran artista paraguayo, Hino Méndez, y se llama Terere Yeré. De allí vino también el nombre del programa y un poco lo que dice, esto después le voy a hacer escuchar en la canción. Esta es la imagen, repito, tradicional, la guampa, que es una creación de los paraguayos, no solamente como muchas veces pensamos se hace solamente en las cárceles, porque es allí donde normalmente se suele hacer hoy día, digamos, de una manera en cantidad, pero también en el interior, la gente al faenar la vaca queda la guampa, y con eso se suele hacer directamente, ¿verdad? Acá está. Gracias a la iniciativa del periodista y trabajador cultural Mario García Ciani, se promulgó en el 2011 la ley del tereré. La pregunta es por qué se celebra el último sábado de febrero. Y se celebra el último sábado de febrero porque Mario García Ciani empezó
él trabajaba acá en Asunción en un medio periodístico. Él era periodista, lastimosamente falleció, una persona que falleció muy joven. Mario García Ciani era parte del equipo del diario, el diario Noticias, Noticias del diario. Y llegó un momento en que él decidió ir más allá de Asunción y se fue a radicar en la frontera, en Alto Paraná, en una ciudad que probablemente ustedes conocen, se llama Itaquirí. Itaquirí está al norte de Ciudad del Este, yendo por la supercarretera que va a Salto del Guairá. Y allí, entrando de un camino internacional, unos 30 kilómetros de la ruta hacia la izquierda, está la antigua ciudad, la primera ciudad del Alto Paraná, que es Itaquirí. Bueno, y Mario García Ciani fue allí a trabajar como director de cultura. Y estando allí, a él se le ocurrió la genial idea de organizar algo que hasta ese momento nadie había hecho. Y él organizó, y ahora, este año, precisamente esta semana, a partir de hoy que es jueves, mañana, viernes y el sábado, lo que se llama el Festival Nacional del Tereré. Y como ese festival siempre se hacía 3 días, se hace 3 días, ahora se está haciendo, hoy empieza, hasta ahora la gente estará en pleno festival del tereré en Itaquirí. Entonces, jueves, viernes y terminaba sábado. Entonces, por eso es que se puso el último sábado de febrero, no se puso una fecha, porque esa fecha pueden ir cambiando. Ahora cae 25, el año que viene puede cargar 26, el sábado, el siguiente puede ser el 27, pero siempre sábado, el último sábado de febrero, porque ese último sábado también llegaba a su fin el Festival del Tereré en Itaquirí. Y esta es la ley es del año 2011. Este dato es importante que tengamos presente, que no es solamente la resolución de la DINAPI, de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, la que hoy en día protege al tereré, sino que el tereré tiene su propia ley en Paraguay, su propia ley, es una ley exclusiva para el tereré. Y que también acá tenemos que reconocer al diputado Dionisio Ortega. Dionisio Ortega, que probablemente muchos de ustedes lo conocen, es uno de los dueños, creo que es uno de los 2 rectores de la universidad, esta que tiene nombre japonés, se me fue el nombre, está acá en Fernando de la Mora, a ver si ustedes por allí se acuerdan, es esta universidad, y esa es propiedad de él. Bueno, lo concreto es que Dionisio Ortega, él se hace cargo del pedido de Mario García Ciani, se desarrolla todo el proceso parlamentario y finalmente sale esta ley que es la 4261 del año 2011, que concretamente dice: el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley, artículo primero, declárase patrimonio cultural y bebida nacional del Paraguay al tereré. Primer artículo, ley 4261 del año 2011. Artículo segundo, instituyase el último sábado de febrero de cada año como el Día Nacional del Tereré, con el objetivo de proteger y fortalecer la identidad nacional. Y fíjense lo que dice: con el objetivo de proteger y fortalecer la identidad nacional. Ley 4261, año 2011. Tiene ya, 2011, 2021, ¿ya? 12 años tiene esta ley, ¿verdad? Y dice después: faculta sea la Secretaría Nacional de Cultura a coordinar sus planes, programas y proyectos para fomentar la protección y difusión nacional e internacional del tereré. Artículo cuarto, comuníquese al Poder Ejecutivo. En fin, se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y finalmente el 7 de enero del 2011 se promulga la ley, en este caso firmada por el entonces presidente Fernando Lugo y Luis Riar, siendo ministro de Educación y Cultura, ¿verdad? Esto es un poco para saber por qué se celebra el último sábado de febrero el Día Nacional del Tereré. Porque, repito,
coincide con la última noche de las 3 noches que normalmente tiene el Festival Nacional del Tereré, que se hace en la ciudad de Itaquirí, en el Alto Paraná. Les voy a mostrar esta otra, acá hay otro texto de lo que yo tengo publicado. Acá van a ver ustedes, a ver un poquitito si es que ustedes me dicen si otra vez pueden ver. Acá está, este es el GIA. ¿Pueden ver esta parte? Sí, sí, se ve súper bien. Acá está. Acá tienen ustedes lo que sería la versión casi tradicional. Lo que sería la guampa, o sea, el vaso que usamos en este caso para la hierba, y este es el GIA. Esto es lo que normalmente hay en distintos tamaños, y dentro de esto se carga el agua fresca de algún manantial. Lo del hielo, no se olviden que prácticamente aparece esto en 1950, 60, cuando se introducen las primeras heladeras en el Paraguay. Es decir, no se tomaba tereré con hielo 60, 100 años atrás. Era agua fresca de los icuá, de las nacientes, de los pozos inclusive. Ustedes van a recordar que en la casa inclusive muchas familias hasta hace poco, y muchos tienen todavía hasta ahora, un cambucí. El cambucí, que es el cántaro. Y hasta hoy la gente tiene la costumbre de cargar agua, y notablemente el cambucí mantiene fresca el agua. Fresca, medio fría a veces. Y estaban también aquellas otras que ustedes van a recordar, las cantarillas, que era una especie de cambucí con dos puntas. Por cualquiera de los dos uno podía sorber o tomar o cargar o descargar. Eran las cantarillas, ¿verdad? Pero esto es este es el porongo. Entonces, esto es algo que creo que, repito, vale la pena en este caso mencionar. Estas son algunas de las publicaciones que llegaron a hacer en algunos medios de comunicación de esta leyenda que recién les comenté. Bueno, voy a mostrarles otra acá al lado que tiene que ver con, a ver un segundito, acá van a ver, acá, vamos a ver. Este es el festival del cual les estuve hablando. Yo había ido a esta edición del festival. Se hizo el 26, jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de febrero del 2015. Yo tuve la gran satisfacción de que en esta edición, que era la edición número 17 años consecutivos ya entonces, en el año 2015, que me declararon a mí como homenajeado en esta edición del festival. Y acá van a ver ustedes, este es el momento que a mí justamente me entregan la distinción, que es esa réplica del equipo de tereré que recién les mostré con el GIA. Y acá van a ver ustedes un poquitito más, acá se ve de nuevo el GIA. Esta es la distinción que ellos les entregan cada año al homenajeado que ellos eligen. Ese año fue homenajeado el maestro Luis Arán, y el otro homenajeado fui yo, ¿verdad? Este es el marco, es un enorme estadio, un estadio municipal, donde la gente se está reuniendo ahora a esta misma hora, porque ya ellos empezaron hoy el festival y se reúnen allí. Está una mesa de jurados, acá están algunos de los participantes. Ellos hicieron de este festival un festival internacional. Vienen delegaciones de Europa, de Asia, de África, muy interesante, muy promocionado allí en la zona con mucha gente. Y este señor que ven acá a la derecha, el que tiene la camisa de Aupoí en color negro y las rayas en blanco, este es Mario García Ciani. Este es el gran gestor cultural, un gran paraguayo, que fue el ideólogo del Día Nacional del Tereré. ¿Ya? Él es, lastimosamente, él falleció hace unos años y bueno, quedó toda su obra que hasta hoy continúa en desarrollo en la zona del Alto Paraná. Creo que acá ya solamente para que vean, son algunos detalles como eso. Y acá quiero mostrarles, como les hablé recién, siempre relacionado porque es el Día del Tereré. Esta es una publicación del diario ABC de esta semana, y acá ya se anuncia 23, que es hoy, mañana 24 y el 25 de febrero, siempre en el Polideportivo Municipal, la edición número 25. Itaquirí se alista para celebrar los 25 años de su tradicional Festival del Tereré.
para que ustedes vean entonces, esto está empezando esta noche, ¿verdad? Vean ustedes acá, tienen artistas del Brasil y de la Argentina en estos 3 días. Entonces, para que ustedes vean, esto está en el diario ABC Color y corresponde a este año, ahora a estos días. Bueno, acá también quiero mostrarles algo que todavía no les comenté. Son unas últimas cuestiones que quiero mostrarles para que después ustedes puedan hacer las preguntas si quieren ampliar esto como les parezca mejor. Bueno, las clases de tereré. Pero no hay pues una sola. Está la gente nomás ya le creó esto de llamar, por ejemplo, el tereré tradicional, que es la hierba clásica con capicatín, perudilla, Santa Lucía, morotín, mentaí. Eso es lo que para la gente es lo tradicional o clásico. Y es ponjanonzá, porque todo esto como el capicatín, perudilla, Santa Lucía y mentaí tiene esa característica. No se olviden que los paraguayos y también los indígenas, los guaraní, clasifican los pojañaná en pojanonzá y pojanacú, y no se pueden mezclar, o sea, no se recomienda mezclar. Y la gente sabe perfectamente en Paraguay que es pojanonzá y que es pojanacú. Luego van a ver ustedes, por ejemplo, el tereré albañil, se prepara en una botella reciclada de plástico y como guampa también se utiliza un vasito de plástico. Se dan cuenta que es un poquitito modesta la cuestión, pues no hay pues ningún lujo, uno está trabajando allí. Va la yuja, tenía se usa riruquesa, bueno, te pegamos y la ala, tenía vasito y ve carelan de caja, ya, a mí me la tereré, bebé. Pero uno para muchos es el tereré albañil. Después está ya tradicional, el de Olimpia, el de Cerro. Está el tereré llorador con diuréticos. Antes de Yacolomitanca, con RG, yo pues a la ellera janua, a la llorador, y se incluyen diuréticos, uno de ellos el paraparaí o zarzaparrilla, cola de caballo, yaguarete Uruguay. Bueno, ya esto habría que sumarle uno que, acá está la jarra que les dije recién, la jarra de carey o de plástico. Que esto hasta ahora uno, por ejemplo, va a los estadios y la costumbre, ustedes habrán visto mucha gente que allí en la boca de entrada, allí ya para entrar a las graderías, están ubicadas las señoras normalmente o los señores con ellas, las criaturas, sus hijos, y ellos salen a ofrecer el tereré a 5.000, y eso incluye el vasito con un poco de hierba, el agua con un poco de hielo allá misma, ¿verdad? Y eso la gente compra, ¿verdad? Y todo con la costumbre, obviamente, de devolver las jarras y todo lo demás, pues todos sabemos que son gente que trabaja, ¿verdad? Esa es una característica nuestra. Ustedes ven allá al fondo lo que tradicionalmente en cada esquina van a encontrar, los pojañaná. La gente ya hace el atado, atar, viene atado, eso y uno ya va y compra. Y hay veces esa misma persona que nos vende allí en la calle ya nos preguntan, tipo, ¿está preparando? ¿Está preparando? Entonces tiene allí su propio equipo, su angu. Uno le pide Moisés de mentaí, Moisés de zaparrilla, Moisés pea, bueno, y él lo va cargando a hoyo. En de jarra, o en el termo, muy mandela, y normalmente algunos cobran 5.000, otros cobran 10.000 guaraníes, pero ya está todo servido. Bueno, ese es un elemento, repito, siempre importante que tenemos que tener en cuenta, que también es fuente de trabajo. ¿Cuánta gente vive esto? Todos los días, muchos de ellos inclusive tienen en el patio las plantas, ellos se encargan de arrancar, de hacer el atado. Los que entre ustedes conocen el Mercado 4, allí en la calle República Francesa y Petirosi, allí está la famosa Avenida de los Yuyos, ¿verdad? Donde este sábado va a haber un montón de actividades. Uno va a poder ir a comprar ñaná, va a poder mandar preparar allí el tereré, va a poder sentarse a tomar tereré allí. Ahora me acaban de pasar, acá en la Municipalidad de San Lorenzo, tienen también una peatonal frente mismo allí al edificio de la municipalidad, al teatro. Hay un hermoso, una calle que hoy día es calle peatonal, exclusivamente peatonal, y allí ellos van a tener toda clase de tereré para la gente. No se olviden que lo último que no les mencioné ahora que veo es el famoso tereré pantano. Ya de Eva
muy bajante de se le mete de todo, ¿verdad? Sale una cosa que más que parece agua, más que parezca agua, ¿verdad? Parece Coca-Cola, ¿verdad? O parece café. Pero hay gente que le gusta. A ver, ya eso es la pantano allá. Bueno, eso es parte de lo que tenemos hoy nosotros. Y finalmente acá quiero mostrarles, dentro de esta disposición de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, esto está en Facebook, ustedes buscan INAPI Paraguay y ponen sobre patrimonio gastronómico. Y esta es una información de interés público. Acá van a ver el listado, por ejemplo, de comidas como la sopa paraguaya, sopa socochi, paguazú, etc. Voy saltando algunos. Caldo de pollo, piracaldo, hoyo sopí, el famoso sollo, entre la parte, digamos, de las comidas. Y en la parte de las bebidas, ustedes van a ver acá, justo en el número 51, tereré con pojada lonzá. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros vamos a encontrar acá como parte de ese patrimonio cultural de Paraguay, una parte vinculada a la gastronomía, lo que llamamos o conocemos como el tereré. Entonces, acá quiero hacerles escuchar esto que en algún momento había yo escrito, esto está en guaraní. Les pido entonces que escuchen esta última partecita de mi exposición y después me abro a la conversación con ustedes sobre lo que ustedes consideren más interesante. Tereré, Ojaí David Galeano Olivera. Ya tereré, yugo ya tereré. Ya hapu ya utereré. Ya pitu umina ya tereré. Peisa y coñe genoi terenena. Tereré ni copeteimbo piro ujaña nemba eteba. Imaite vive ko anga hatapiaite. Ñane moinuba, ñane tanto y sacuella bebé. Peisa veí, paraguayos a paraguaya, ojo ya vean buete tanupi, catueteo gueraja gendive y tereremi. Guaisaku terene ine, no imbaigoí. Hasenunga ya yujujanwa pete iminte yepe, ñane taingua, oikua ibamba epa terere, tenamba eisa pa yapo. Arajaku hararo upe, arakue hapijarekue. Tereré omoinu maimaba itepe. Tereré ni cojo utaba guasuigua, ha ocaragua, y cateba jaisapiva, y ñanandúa jaitaviva, y pirapirejetaba emboriajuba, mitá mitarusu cacua, haji aremibeba. Tereré ye upe ointe coyoya, o pava beba ñandeya, ha oinjame. Tereré nico ñaneangiru y yo yaja iba. Hañandera y jura cate iba. Tereré oñongatu ñaneren bicua, ñaneren biasa, ñaneren miandú, ñaneren bipota, hañaneren mimbiasí. Tereré ñande cuapona, hañande chupe. Tereré nico ñandere cojapitu, ñandere cojapeje. Y pipe oí ka ha opai saguapo hañana, ha eva ñanderure mimoingüe, ha eva coarapui apojare. Ñanera moi hañande yari, oikuaka tereré ñanderu hañande sipe. Haekuera ombohasa ñandeve, hañande yaikuaka yeri ñane ñamoñarepe. Pevana natekotevei jahambo ehaope, hanatekotevei ñamoñe'ẽ aranduka. Tereré niko héra guarani, haupévare ipaje, imbarete, imarangatu, hosã ha tuicha ipu'aka. Tereré ohechauka guarani reko. Tereré niko ñanembyatý, ñanembojoaju, ñanemo'ãg̃uive ñanderapichare, ha hi'arigua ñanembopytu'u, ñanembopy'arory, ñanembopuka, ñanemboretia'e, ha omoheñóigui ñane ñe'ãme. Terere jerépe ijapaite, pukarã, káso ñemombe'u, mbarakapu ha purahéi. Terere ombohasa tovasy, tovapuku, posy, py'aro, py'atarova, ñe'ẽko'õi, pirevai, ay ha kaigue. Yro'ysãmi ha ka'a jaguerekóma guive, jaguerekóma avei terere. Ogapy térã mba'apohápe oiko terere jere.
Concún, Capi Icatí, Paraparaí, Mentaí, Santa Lucía Monotí, Limón, Aguacate Rohue, Jaambue Baricuere, Oyeje A Ironizare, Hayaipitebo, Ombo Piro Hija Mojesaña Derete, Oiboí Oguereco, Ajembi Puruapitepe, Peteí Angu Ai, Oipurúa Ara Ara, Oyoso Janua Pojano Insan, Iñasaiba Ogayerere. Oí abei terererupa, haeva tembi umi tererembo ibegua, rora kira, reviro, sipa, fariña kira, tortilla mandi omire, tera empanada, uno mortadela mi, abei tembi uko engüe, oye kuaveva y perovape, asayeka tu, ye karumboibe, oí terere yopu, kuarajine se, ha kuarajire kevo, ibatebo, ha iwigo tio, Renguaje jape, coñanenetame, reyujuta catu etepe te itapisa, puka wipe nemo maite iba, terenemire, mitá tera imita beba, oitikua, hakakuava, oipite sowe, ojobo, mango witena, oga pepo wipe, apuikapuku ari, tera ñembo ijape, guarajipitu hakube llave, tera ibitu piro ipeyupe, oi ko terere ye o terereba do uipetei o terereba niko ho ujeta haare o terereba andai katui ipi arage ipi aguapui vaera terere niko ñanemba ete ese indai katui yeiko ese iñandenda hae paraguayo ese koba anda hae sene ñaneneta. Perdón, les decía que les voy a hacer escuchar este otro material que tiene que ver con una grabación que había hecho para el programa Baeshaba de Bichos Riveros, justamente recordando el Día del Tereré. Quiero hacerles escuchar esto y con esto voy a terminar mi presentación y entonces poder compartir con ustedes las opiniones, las ideas, las consultas que tengan sobre esto. Acá vamos a ver este segundo y último material entonces para terminar esta parte mía de la exposición de hoy. Un segundito y acá empieza la... Ahí va. Se cuenta que antiguamente, antes de la llegada de los conquistadores, Ñanderú, el dios guaraní, recorría la región y un día invitó a unos nativos que estaban cerca de él a que lo acompañen hasta una cascada donde había agua fría y allí les dijo que en un caiguá, en un porongo, en un mate como le llamamos, carguen un poco de la hoja del caá y que en un porongo el agua fresca consumieran con un pedazo de tacuara que les servía como bombilla. Allí nació la historia del tereré mucho tiempo antes de la llegada de los conquistadores. Hoy el tereré es el signo de identidad más importante que tiene el Paraguay. El tereré es una marca nacional y es un orgullo para todos los paraguayos. Bueno, esto es lo que yo por mi parte quería compartir con ustedes en este encuentro y ahora me pongo a disposición de ustedes para cualquier consulta o comentario que tengan, con todo gusto. Y de nuevo yo le agradezco a Neike Paraguay, también de una manera muy especial a la profesora Clarita, que tuvo la gentileza de invitarme. Agradecerles entonces por este espacio y quedo a disposición de ustedes para alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto siempre y cuando pueda responderles.
Sí, veo que cualquiera de ustedes, repito, si quiere hacer alguna consulta, me pareció nomás que alguien levantó la mano, no me equivoqué. Ya. No, acá la consulta que mandaron, enviaron en el mensaje es de dónde sale la historia que si se te derrama la hierba durante que estás sirviendo es plata. ¿De dónde sale esa creencia? Y son cuestiones que fueron dándose a lo largo de la historia, ¿verdad? Resulta que nosotros pues vivimos mucho de la observación. Hay veces vemos que algo pasó 2 o 3 veces y ya asumimos eso como una ley. Lo que en muchos de estos casos no tenemos una precisión exacta de cuándo, ni dónde, ni quién. Solamente que comenzó a circular, ¿verdad? Esto que, igual que eso que si se cae la hierba o si, por ejemplo, en esa ronda de acá, Clarita, y Dayana, Nelsi, qué sé yo, Ángeles, yo en vez de pasarle, porque era el turno de Clarita, yo en vez de pasarle a Clarita le paso a Dayana. Y ese error es lo que también hace que yo pierda, en este caso, suerte, y que sobre todo esa suerte está vinculada también con perder dinero. O sea que probablemente él va a ganar en alguna cosa, en alguna apuesta, lo que probablemente tenía que haber ganado yo. Es lo mismo que ocurre cuando se dice que se derrama la hierba. Ya espero que la persona que preguntó esté atenta. Quiero agradecer un ratitito a la licenciada Fernanda Sánchez, que es la encargada de transmitir en vivo. Está en vivo nuestra charla de hoy y después vamos a conectar otro completito, así que vamos a estar viendo. No sé si el público, los presentes tienen alguna consulta, quieren contarle algo al profesor, alguna experiencia con el tereré que hayan tenido en alguno de sus viajes, las personas que están en el exterior, cómo sienten el tereré. Patricia, por ejemplo, que está tan lejos, seguro que extraña ese tereré con mucho remedio refrescante. Quiero yo enfatizar nomás también lo que estaba diciendo el profesor, que la gente donde va a llevar su tereré. Tengo mi hermana que está en Maryland, Estados Unidos, y ella también muy fanática de su tereré siempre, y cuando nos vamos a visitarle lo que pide que se le lleve es la yerba. Y muchas gracias al profesor por la exposición. Me alegra mucho. Y un saludo a su hermana, entonces, estando lejos, que todavía estando allí, en esa añoranza, siga consumiendo el tereré. Por eso yo decía Y hace así rato mismo, que profesor. por más que salimos de acá y tenemos, hay veces, como dice un amigo, golpea muchas veces sentimentalmente cuando uno ve a tanta gente, hay veces muy lejos del Paraguay, en algunas épocas tan interesantes o tan emotivas también. Hay veces en Semana Santa la gente preparando cipá, allá por España, Estados Unidos, ¿verdad? O esto que estamos hablando, sin que tengamos una fecha en particular, tomar tereré es parte de eso que nos vincula tan fuerte con nuestras raíces, con ese de dónde venimos, y quiénes somos los paraguayos. Y ese quiénes somos está identificado profundamente con el consumo del tereré. Exactamente, profesor, y es muy fácil distinguir las personas. Uno se va de vacaciones acá en los países limítrofes y enseguida identificamos a nuestros compatriotas siempre con el termo y la guampa en la mano. Sabemos que son de los nuestros. Así mismo. Eso es inconfundible, ¿eh? Así Sí, mismo. sí, 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 va, sea donde sea, va su sombrillita en la playa y con su tereré, en fin, Infaltable. infaltable. Otra cosa también que quería comentarle es, a veces siento mucho la forma en que se enfatiza, por ejemplo, el guaraní dentro del sistema de educación. No se enfatiza mucho la parte hablante y muy poco hablan nuestros niños y jóvenes en guaraní, especialmente lo de la ciudad. Y una cosa que yo suelo contarles a todos es que en el caso nuestro, yo estoy hace años en el tema del guaraní, con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Nosotros, desde 1998,
98 le venimos diciendo al ministerio, no imponer Peña Eva, no está bien lo que se No, está no, no, haciendo. absolutamente no. La parte hablante es nula. Bueno, y por eso, nosotros tenemos un modelo que sabemos que funciona, pero que hasta hoy el ministerio hizo oídos sordos, lastimosamente. Hasta hay veces pensando mal, porque también es un derecho que nos asiste, es que estamos creyendo que esto se está haciendo a propósito, ¿verdad? Pasa el tiempo y más gente sigue diciendo, está mal, no me gusta, está mal, no me gusta, y bueno, se crea toda una conciencia en la sociedad con respecto a esto que actualmente es la enseñanza guaraní. Sin embargo, no podemos dejar de lado, acá está Clarita, a mí me consta, ella es profesora, de lo que estoy viendo acá en la sala, ¿verdad? Con el respeto hacia algunos más, que por allí no le alcanzo a ver bien, pero que a mí me consta el trabajo fabuloso que ella hace. Depende mucho también del docente, obviamente, pero Sí, claro que sí. estamos restringidos por el programa. Lastimosamente hay un programa, el programa, y ese maldito programa no nos permite hacer lo que tendríamos que hacer. Esta, por ejemplo, es una ocasión interesante. Entonces se puede hacer y sin ninguna dificultad para poder hacerlo, lo podemos hacer con mucha facilidad, ¿verdad? Perfecto. Voy a dejar. Oye, Ángeles, muchas gracias. Bueno. Acá yo le Alguien estoy que dando quiera, con todo, ¿eh? Estoy por completar un litro ya. alguien que quiera Ya llegó compartir. ese añómina. Bueno, No sé indicativa de que cómo que quiera. el secretario va a hacer ese añómina. Así es No, que un placer hablar de tereré, tomando tereré con ustedes. Y espero que ustedes estén tomando tereré en su casa también, ¿eh? Porque es lo que en este caso nos identifica como estábamos diciendo, ¿sí? mate más. Quería comentarles nomás también la experiencia que siempre estamos viajando con el grupo, con grupos folclóricos, ¿verdad? Y infaltable el tereré. Y generalmente en los aeropuertos te revisan y la hierba, la guampa, es todo un tema para el pasar. Hay que explicar, hay que mostrar en el celular algún dibujo, cómo se prepara. Es todo un tema, porque al decir hierba luego ya es como una hierba mala, ¿verdad? Una hierba. Entonces encima Claro, nunca decimos hierba mate, decimos hierba. claro. Les Ese hago que es, les cuento una anécdota así cortita. A mí me tocó ya en el 2007, entre tantas cosas que de por ahí se me fueron presentando en el camino de manera inesperada, eh, buscando información, entré como muchos a Wikipedia a buscar una información que necesitaba, tenía que tomar un examen en una de las facultades donde yo estaba dando, en ese momento daba clases. Y por esa cosa de la vida, hasta ahora, no sé por qué, ¿verdad? Pero encontré la información y como yo soy usuario de hace años de Wikipedia, entonces un rato antes de entrar yo escribí un caso Ñemombeú, eso famoso, Pora, Plata de Vivir, Pombero, Miares de Guá, y tenía un caso de Pora y dije yo, ¿será que esto no podría yo alojar acá en Wikipedia? Y resulta que intenté y no me resultó, pero una persona apareció así de imprevisto con un correo electrónico escribiéndome, diciéndome que yo no podía alojar eso en Wikipedia porque estaba en guaraní, pero que él, que después se identificó como esta persona me dice a mí, qué interesante el guaraní. Obviamente me llamaba mucho la atención que él me escribía en un castellano tipo Tarzán, ¿verdad? Yo querer, traer, llevar, era así la cuestión con él, pero bueno, no entendimos. Y finalmente descubrí que era una persona que en ese momento tenía 17 años, era de Lituania, ya cerca de Rusia, y era editor de Wikipedia. Se interesó en el tema del guaraní de manera totalmente imprevista, impensada, y con él comenzamos
y creamos Wikipedia Guaraní, ¿verdad? Tengo esa gran satisfacción de ser el creador de Wikipedia Guaraní. Me llevó muchísimo tiempo y mucho sacrificio porque es una cuestión también totalmente ad honorem, ¿verdad? Bueno, y creamos un mundo en guaraní. Y resulta que en algún momento él me dice a mí, cuando terminamos, casi un mes después, me escribe a mí, me dice, felicidades, ya tenemos Wikipedia en guaraní, le pusimos el nombre de Wikipetá, Wikipetá, pues tiene que sonar a Wikipedia, pues, pero en guaraní. Entonces, Wiki, como no tenemos la W, tenemos la B corta, en guaraní, entonces le pusimos Wiki, P de pedia, ta, y tan porque en este caso era la nasalidad guaraní para hacer resaltar eso. Quedó en Wikipedia. Entonces, con eso de por medio, yo termino con él en 60 días de construir lo que es Wikipedia, ¿verdad? Ya la versión guaraní. Y él me dice a mí, yo le digo a él, esto es demasiado grande, esto es una cosa increíble lo que acabamos de hacer, le digo. Y yo sinceramente no tengo dinero para pagarte, le decía. Yo soy un profesor acá, estoy haciendo esto contigo dentro de mis posibilidades, le digo. Porque durante 60 días llegamos a traducir casi 30.000 palabras, lo que se llama la interfaz de Wikipedia, ¿verdad? Y entonces, con eso de por medio, él me dice, no se preocupe, no hay problema, de todo lo que estamos en Wikipedia somos colaboradores, en fin. Y con esa historia de por medio, pasaron unos días y él después me escribe otra vez y me dice a mí, en medio de broma y en serio, me dice, ya sé cómo me puede pagar, me dice. ¿Cómo me puede pagar? Y entonces yo le digo, ¿y cómo le digo? Y entonces él me dice, yo sé que en Paraguay se toma tereré y yo quiero tomar tereré, me dice. Bueno, allí me puso entre la espada y la pared y ocurrió lo que estaba diciendo Ana recién, ¿verdad? Intenté enviar por distintas empresas de líneas aéreas y nadie me aceptó por el tema de, no, que es hierba, no, esto se confunde. Hasta que una de las empresas me da la idea y me dice, envíe, esto que ven ustedes acá es parte de lo que es Wikipedia en guaraní, ¿verdad? Lo que sería en este caso Wikipetá. Van a ver ustedes acá lo que sería un poco, esto es. Se dan cuenta, acá está todo esto está en guaraní, todo esto es lo que llegamos a traducir con este muchacho. Hoy tenemos esto disponible. Es Wikipedia guaraní. Hay 6.000 idiomas en el mundo y solamente 370 idiomas de los 6.000 tienen su propia versión en su propio idioma de Wikipedia. Y hoy Paraguay y el guaraní tienen su propia versión y se llama Wikipedia. Entonces, él finalmente me pidió que yo me pidió sencillamente tomar tereré. Y ustedes van a ver acá en la imagen, acá a la izquierda, a la derecha, perdón, la pantalla, le van a ver a él, este es el muchacho, entonces el año 2008, tenía 17, 18 años, él se llama Sarunas Sinkus y conseguí enviarle en una valija diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores, gracias a unos amigos, le envié un equipo de tereré y uno de mate. Fui a comprar allí de Luque, uno de los más lindos que había, y le envié creo que eran 7 o 10 kilos de hierba. Entonces fue y 15 días después él me escribe y me dice, aquí estoy yo tomando tereré en Lituania a 20 grados bajo cero. El frío dice que es tremendo allí, 20 grados bajo cero tomando tereré. Y después yo me fijo y ustedes se fijan, seguramente ahora en la imagen van a ver que en vez de tomar en la guampa está tomando en el mate. Y le hice la aclaración, ella vi y le dije, tenés que tomar en el otro recipiente que se llama guampa, Leo. Bueno, pues de todas maneras me pasó esta foto y con esto nomás hago un complemento de lo complicado y veces de enviar esto al exterior, ¿verdad? Yo conseguí enviar esto con el tema de lo que llamamos una valija diplomática y gracias a eso finalmente llegó el paquete a Saruna 5, este joven lituano que nos ayudó a hacer Wikipedia guaraní.
Una anécdota que quiero agregarle a lo que estaban diciendo ustedes. Hermosa la experiencia realmente y qué orgullo tenerlo aquí con todo lo que está contando de sus trayectorias. Sí sabíamos porque me dijo la profe, lee el currículum. Vamos a terminar la charla, las horas y todavía voy a seguir con el currículum porque es tan No, extenso en realidad. no Le hace dije, falta. profe, no voy a poder leer porque es impro, es No, larguísimo. para allá, así Daya, no va. Ahí Dayana parece que Dayana, pidió, ¿eh? sí, Dayana, vos querías decir algo. Sí, con referencia más bien a la yerba mate. Yo estoy en un grupo de bailarines de todo el mundo, en un grupo cerrado en el Facebook. Hace poco yo tuve mi bebé y una amiga ecuatoriana me había dicho que tome agua de Paraguay para producir más leche. Yo le pregunté cómo sería eso y nos comentaron que allá en Ecuador ellos tienen la hoja de la yerba mate y hacen como infusión. Hierven la hoja de la yerba mate y toman como té. Y dice que supuestamente eso ayuda a la producción de leche materna. Eso a modo de información nomás quería comentar. Y son muchas las propiedades que tiene la hierba, ¿verdad? Igual que salvando la distancia y salvando la especie, no olviden que los bolivianos consumen la hoja de coca. Y uno va a países como Perú y compañía y es una cosa de costumbre que uno tome un tecito de coca antes de subir al avión y compañía. Es una cosa común entre ellos. Acá para nosotros, y ellos saben el valor que tiene la yerba mate. Aparte, eso también es una cuestión muy recomendada, ¿verdad? Es preparar una infusión con la alfalfa, ¿verdad? Que también ayuda a generar la leche materna. Y eso forma parte de la tradición botánica. El guaraní es el tercer idioma que más nombres aportó a la botánica universal. Después del griego y el latín, ya está el guaraní. El idioma que más nombres botánicos, más nombres de plantas aportó al mundo, a lo que sería en este caso la botánica universal, ¿no? Y ese dato que decía Dayana es muy importante también con respecto a una de las propiedades de la hierba. Quería contar también otra experiencia que nos pasó en un momento. Invitamos el tereré a unos bailarines, ¿verdad? De Kenia. Y en vez de succionar la bombilla, pensaron que la bombilla era como una cuchara y se comieron la hierba así como... Y, pero qué rico menta, decían ahí ellos. Decían que sabía a menta, pero nos quedamos así, Sí, sí. sorprendidísimos porque a ellos les encantaba comer la hierba y sí, y le tratábamos de explicar que no era así, pero a ellos les gustaba así. Hablando de eso, uno pasa de todo con el tema del tereré. Acá llegó una vez un norteamericano invitado por una de las facultades donde yo trabajo y nos acompañó, teníamos que llevarlo a él, lo acompañamos a él nosotros en un viaje que hacía hasta la escuela esta agropecuaria que está en Cacupé, que no sé qué nombre tiene, pero está subir el cerro a la derecha. Y lo hicimos un primer viaje la 1 de la tarde, en pleno enero, un calorazo. Y obviamente nosotros sin ningún problema, cada uno con un termo en la mano y la guampa, el termo y la guampa que corría de boca en boca. Él nos observó a cada uno, ¿verdad? Tomando todo y en algún momento me dice a mí, ustedes toman todo así, de esta manera, en la misma bombilla. Y le digo yo, sí, le digo, y no tienen miedo de que esto les produzca alguna enfermedad o algo. Y hasta ahora no pasó nada, le digo. Tantos años hace y tanta gente que toma y nunca pasó nada, le digo. Pero ¿y qué es rico? ¿Qué gusto tiene? Tratamos de explicarle, ¿verdad? Le dimos más o menos algunas ideas y
pasó el primer día, ¿verdad? Él sudando, pero una cosa impresionante. Al otro día volvimos a ir, volvió a ver, miraba detenidamente. ¿Y qué pasó al tercer día? Él viene llegando con su termo y su guampa, su bombilla, todo, tomando tereré. Y sube con nosotros al vehículo, éramos 6 personas con él, y él sale y nos dice a todos nosotros, bueno, yo quiero que ustedes me disculpen, ustedes están acostumbrados a tomar de una misma bombilla entre todos, yo no quiero hacer eso, yo tengo mi propia bombilla y yo no les voy a invitar a ustedes, así que yo voy a tomar solo. Ya me gusta el tereré y bueno, que él se quedó acá en Paraguay 15 días y se llevó el tereré del Paraguay. Se llevó el tereré a punto de que fuimos al aeropuerto y nos decían, no, que cada vez que me falte hierba yo le voy a pedir a ustedes. Y se fue de acá, él tomando tereré en forma individual, ¿verdad? Y nosotros, las veces que él nos vio, tomando en forma colectiva, como es tradicional entre nosotros, más allá de cualquier cosa. Ese también también esta una anécdota que tiene que ver con el tereré, ¿verdad? De cómo tenemos la costumbre de resolver entre todos. Hoy en día, después de la pandemia, ya quedó también instalada la cuestión de cada uno con su guampa, a lo mejor el termo compartimos el agua, pero en algunos casos yo suelo ver que hay gente que cada uno tiene su propio equipo, su guampa, ¿verdad? Y todos tomamos el mismo termo, pero en guampas separadas. Pero ya hoy veo que volvimos a la rutina de siempre. Ya volvemos a lo tradicional, que es tomar todo de la misma bombilla. Más allá del qué dirán, es una cuestión instalada en el Paraguay. No, no digo que está bien ni que está mal, pero digo que es una práctica tradicional que tenemos los paraguayos. Asimismo, yo creo que es interminable las experiencias que se pueden ir contando y anécdotas que surgen en base al tereré. No sé si alguien más quiere compartir. Yo a modo de invitación más bien, ya que el profe estuvo comentando que hay lugares donde se hace el festival en homenaje al Día del Tereré. La Municipalidad de Asunción también está organizando un festival por el Día del Tereré y por el Día de la Mujer Paraguaya este sábado en la Plaza Oleari, que está al lado del Panteón de los Héroes, a partir de las 8 de la mañana. Lo más seguro que vamos a encontrarnos allí, ¿eh? Sí, Dios mediante. Y bueno, entiendo que ya pasamos un poco de tiempo, así que si es por mí, vamos a hablar acá hasta mañana, ¿eh? Yo les agradezco infinitamente la paciencia y sobre todas las cosas este gesto tan noble de parte de ustedes de dedicarle este valioso tiempo a este elemento tan tradicional del Paraguay, que hoy aquí con ustedes en este espacio le rendimos un homenaje al tereré y le rendimos un homenaje a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra manera de ser, a ese ñanderecó que tenemos los paraguayos. Yo les agradezco infinitamente el tiempo y les agradezco a ustedes por haber organizado este encuentro y quedo a disposición siempre en lo que pueda colaborar, para eso estamos acá, ¿eh? Aguille, temas de BM, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Le haremos llegar dentro de un ratito ya el certificado en su correo, en su WhatsApp, por estar con nosotros para que siempre nos recuerde, y tomamos la palabra de que están las órdenes. Ya haremos otro encuentro oportunamente. En nombre de todos los que formamos NEI, que Paraguay Danza la Botella, así que muchísimas, muchísimas gracias y realmente un orgullo tenerlo en nuestro grupo y en nuestro taller de hoy. Feliz día a todos, que disfrutemos el tereré y mañana que no llueva para que podamos encontrarnos todos en nuestro festejo del Día de la Mujer Paraguaya, donde estamos todos invitados. Felicidades a todas las mujeres, a todas las que están acá presentes también. Gracias, profe. Muchísimas gracias y nos reencontramos próximamente. Muchísimas gracias por la transmisión a Fernanda Sánchez y familia, porque están trabajando entre muchos. Muchísimas gracias y nos reencontramos. Besitos. Para la próxima.